Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipos, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. La confesión mesiánica de Cesarea de Filipo es un momento central en la vida de la comunidad de los apóstoles y también central en los evangelios, especialmente en los evangelios sinópticos. Los tres evangelios recuerdan este momento y lo recuerdan de manera bastante similar. Ocurre cuando Jesús ha llegado ya al punto máximo de su pedagogía ascendente. Ha ido mostrando poco a poco a sus discípulos quién es Él. Ha ido compartiéndoles su enseñanza. Ellos han ido siendo testigos graduales de sus milagros y de sus signos. Ahora llega el punto en donde el camino ascendente de Jesús va a hacer un vuelco y va a empezar el camino hacia Jerusalén y por tanto de descenso a la pasión, de descenso hasta el momento en que sea alzado en la cruz. El momento de la incomprensión de la muchedumbre, de las acciones de Jesús y de las palabras de Jesús, ahora se va a empezar a notar cada vez más. Lo mismo la persecución de Jesús hecha por las autoridades de su tiempo, a partir de este momento va a empezar a notarse. Y en este punto se marca esta inflexión en esta interrogante que Jesús lanza sobre sus discípulos. Y para este interrogante Jesús hace también un ejercicio con estos discípulos. Los saca de su zona de comodidad. La pregunta por la cual ellos tendrán que confesar lo que han aprendido a propósito de Jesús mismo, no se las hace en territorio de Galilea, no se las hace en los territorios en donde la fe de los discípulos se siente segura, porque están compartiendo una misma tradición, porque están compartiendo una misma historia, porque hablan la misma lengua, porque reconocen los mismos signos. No, Jesús saca a sus discípulos de esa zona confortable y los lleva a las inmediaciones de Cesarea de Filipos, en la zona pagana, en la orilla oriental del mar de Galilea, allí donde los discípulos se encuentran en tierra extraña, y ahí haciéndolos tomar distancia con su tradición, haciéndolos tomar perspectiva que les pueda permitir evaluar y discernir. Allí es donde les hace esta pregunta, que además es una pregunta que tiene una gradualidad. ¿Quién dice la gente?
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús le da la oportunidad de recoger la expectativa de Israel, la expectativa mesiánica de Israel en ese momento. Pero luego ahonda de manera más profunda. Y ustedes, que han vivido conmigo, que han compartido su experiencia, que han compartido la enseñanza, que han estado conmigo en el caminar, ustedes que han tenido ese trato más íntimo, ¿quién soy yo para ustedes? La pregunta es respondida por Pedro a manera personal y también colectiva. Pedro asume la vocería del grupo y él es quien hace la gran proclamación mesiánica. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto podría haber quedado ahí. De hecho, en los otros evangelios sinópticos, en Mateo y en Marcos, y en Lucas, el texto termina ahí y luego viene el anuncio de la pasión. Sin embargo, Mateo quiere desarrollar desde este momento un nuevo punto y una nueva buena noticia. Las palabras de Pedro van a ser el comienzo del andar de la iglesia. Jesús reconoce que Pedro ha hecho algo nuevo, se ha abierto a la revelación del Padre. Esto no te lo ha enseñado ni la carne ni la sangre, no lo has aprendido por tu inteligencia natural, ni perteneces a una escuela que te lo haya enseñado, no eres parte de una escuela rabínica, a eso alude la sangre, pero te has abierto a la revelación del Padre. Y eso es lo que va a constituir el fundamento de esta nueva comunidad. Porque tú te has abierto sobre ti, porque tú has recibido la revelación del Padre sobre ti, sobre esta fe, se va a edificar la comunidad nueva, la iglesia. Esta iglesia de Cristo, nuevo pueblo de la nueva alianza, de la alianza definitiva. Y será alianza definitiva porque la iglesia no perecerá, porque junto con el anuncio de la iglesia se anuncia también su caminar en la historia. Las puertas del infierno no se abatirán sobre ella. Podremos pasar como iglesia por tribulaciones, podremos pasar por persecuciones, podremos cometer los errores más grandes, y sin embargo el Señor no se va a arrepentir de haber escogido esta iglesia fundada en la fe de Pedro. Y esta iglesia será la que llegará a encontrarse con el Señor al final de los tiempos. A Pedro se le da en el relato la responsabilidad de las llaves, gran responsabilidad. Cuando a Pedro se le ponen las llaves en sus manos, cuando Jesús entrega las llaves de este reino a Pedro, no le está haciendo un honor, le está dejando una tremenda responsabilidad, la responsabilidad de la fidelidad, de la fidelidad de aquel que tiene que administrar este regalo que el Señor ha dejado, de la fidelidad que tiene que experimentar aquel que tiene que hacer que este regalo dé fruto, la responsabilidad que significa saber que la iglesia es de Cristo y no de Pedro, y que sin embargo esta iglesia de Cristo tiene que manifestarse por las acciones de Pedro, de los apóstoles y de los demás discípulos hasta nosotros.